Buenas noches, estimados. Le habla Ricardo Rivero en el Rincón del Ingeniero. Primero, vamos a conocer sobre el maravilloso mundo de la tribología. ¿Qué es la tribología? La tribología es la ciencia que estudia la interacción de las superficies que están en contacto y al mismo tiempo en movimiento relativo. En pocas palabras, en fricción, frotamiento, así como sus prácticas relacionadas. Es llamada también la ciencia del frotamiento. ¿Qué estudia la tribología? Estudia la fricción, el desgaste, algo muy importante, la lubricación de todas las partes sólidas que están en movimiento. ¿Ven? Es algo muy importante que va desde un autobús, un carro, hasta una gran máquina industrial. E incluso en las centrales petroleras y todo eso. Es algo bastante importante. Para hablar de tribología tenemos que conocer qué es la fricción. Deslizarse feliz hasta perderse de vista. Pierde el equilibrio, trata de recuperarlo. Bueno, esa persona creo que tuvo demasiada fricción. Bueno, y a este como que le faltó fricción. En fin, ¿qué es fricción? Es la resistencia al movimiento que experimentan las superficies en contacto al moverse tangencialmente una sobre otra, y estas actúan al sentido contrario del movimiento. La fricción, en pocas palabras, es como la oposición al movimiento. Esa es la fricción. ¿Cómo se calcula? Existen dos leyes básicas que cumplen numerosas aplicaciones, que se llaman las leyes de Amundsen. La primera ley básica es que la fuerza es igual al coeficiente de fricción por W. La fuerza se simboliza como F, el coeficiente de fricción con la letra mu, y W la carga normal. Y en fin, la fricción es, digamos que, indistinta a muchos factores, al área aparente de las áreas de contactos. Por eso, donde tú coloques el cuerpo va a tener la misma fuerza de fricción, apoyado sobre cualquiera de las caras. La fricción tiene tres etapas. Una, el tiempo de ajuste inicial. Ese tiempo, digamos que las caras se van friccionando y entonces se va estabilizando el coeficiente de fricción. La segunda etapa, en donde están en estado estable. Después, cuando se desgasta mucho, la fricción vuelve a crecer y después se vuelve a estabilizar en un valor mucho mayor, lo que es la fricción. ¿Cómo es el mecanismo de fricción? Cuando los cuerpos están en contacto, se tienden a formar una especie de microsoldaduras por la misma interacción iónica, sobre todo en los metales. Entonces, al deslizarse, esas microsoldaduras se van, digamos que, rompiendo. Entonces, eso va generando la fricción, lo que es el efecto de la fricción, que se pierde material, se desgasta y todo esto, dada a la acción del deslizamiento y la carga normal y todo eso. Y esto va generando lo que se llama el desgaste. Ustedes pueden ver ahí los neumáticos, cómo están desgastados en esta imagen.
¿Por qué? Porque sufrió desgaste. Es un proceso de remoción de material de una superficie sólida, resultado de la fricción entre dos superficies. Y eso se manifiesta bien sea por remoción de material, que el material se transfiere a otra superficie, se queda pegado, se queda adherido, y el otro en que se rompe y se queda atrapado dentro del contacto de como una partícula libre de desgaste, y eso va desgastando las otras superficies que quedan como unas peloticas, y entonces cuando ocurre la fricción esas se van, digamos que van tallando la superficie, que es algo sumamente indeseado. En un proceso de contacto tribológico, la fuerza de desgaste, de fricción, está asociada a la evolución del desgaste. Usualmente, mientras más fricción, más desgaste. Sin embargo, no siempre es así. Pues, por ejemplo, si hay fricción entre un elemento polímero y un elemento metálico, la fricción es corta pero el desgaste es grande. Y es viceversa cuando son dos elementos cerámicos. Tienen mucha fricción, pero el desgaste es mínimo. Exactamente. No todos los desgastes son indeseados. Por ejemplo, cuando estás escribiendo con un lápiz, ahí hay desgaste, pero es un desgaste deseado, ya que el grafito, ahí tú vas con el grafito y tú vas plasmando las ideas que tú quieres realizar. Otro es cuando con una muela abrasiva estás puliendo en superficie, ahí hay desgaste también. El indeseado es en casi que cualquier aplicación industrial, que si por ejemplo cuando en los ejes, en los cojinetes, en todo lo que tenga que ver lo que es máquina, porque le quita vida útil al material, a la máquina. Ese desgaste se puede manifestar por diferentes mecanismos. Uno de los mecanismos del desgaste es el adhesivo, el abrasivo, el erosivo, el por fatiga, por corrosión, oxidación, por cavitación o por fritting, o digamos que una especie de frotamiento estático. El adhesivo, ustedes pueden ver ahí, en este caso, que se van quedando unas partículas pegadas en el metal duro, en el metal a la otra superficie, que se adhieren, y con el movimiento de los contactos adherido se corta, y esos fragmentos pueden adherirse a una de las superficies o ser partículas de desgaste libre. En ese desgaste adhesivo puede ocurrir átomo a átomo, dejando huellas muy suaves. El volumen de desgaste adhesivo es fácil de calcular multiplicando la K, que es el coeficiente de desgaste adimensional, por la carga aplicada, por la distancia de deslizamiento entre lo que es la dureza. La dureza también es fundamental en el desgaste, y ya más adelante vamos a hablar sobre la dureza, la importancia de la dureza para prevenir el desgaste. Está el abrasivo, en que las asperezas de la superficie dura deslizan sobre una blanda y causa daño por deformación plástica. En este desgaste, la superficie dura genera abrasión sobre la blanda, o partículas abrasivas duras causan abrasión en la blanda. Se puede, en este caso también, como pueden ver en la fórmula, puede calcularse de una manera similar. El erosivo, que ocurre cuando chorros o partículas disueltas golpean la superficie causando deformación plástica y por consiguiente fracturan la superficie. Cuando estás metiendo un chorro de agua a alguna superficie, ustedes pueden ver que esas micropartículas que están metidas en el agua van golpeando con la superficie, y poco a poco eso va haciendo que se vaya erosionando hasta que el metal va cediendo. Esa es la erosiva, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen. Está el por fatiga, en donde ustedes pueden ver que en la fatiga las tensiones en la superficie
los esfuerzos cíclicos van haciendo que se vaya desgastando, se vaya fatigando, o sea que se van creando fisuras y eso se va poco a poco rompiendo la superficie. Eso también es el desgaste por fatiga. Y también puede ser el inicio de un desgaste, de una fatiga de un material que puede causar resultados no deseados. Está el corrosivo oxidativo, donde ocurre cuando la fricción ocurre en un ambiente corrosivo. Supongamos que está una maquinaria funcionando, entonces en un muelle, sobre todo el salitre, uno de los compuestos más corrosivos, entonces va ejerciendo también acción en esas partículas que están, digamos que en rozamiento, en fricción, y afecta sobre todo el funcionamiento. Y es típico que cuando en ausencia también de deslizamiento se forma capa de pasivación que con la fricción se rompe, y entonces eso va generando un ánodo y un cátodo, y por lo tanto una especie de corrosión galvánica indeseable. Está el por cavitación, muy típico de las bombas, que cuando el fluido pasa una zona de baja presión, los átomos tienden a hervir y entonces forman unas burbujas de agua que al llegar a alta presión se implosionan y entonces causan unas vibraciones cercanas a la velocidad del sonido que golpean con la superficie, y eso no solo arranca capas de pasivación, sino también puede deformar plásticamente el material. Y entonces es capaz de erosionar la pared del sólido, y entonces eso genera huecos, como pueden ver en la imagen. Y el pore fritting, que es típico cuando ocurren vibraciones de baja amplitud en superficies de contacto que normalmente están en reposo, y eso se puede ver combinar también con corrosión. Entonces ustedes pueden ver aquí unas marcas aquí parecidas a la de óxido. Eso que es la corrosión por fritting, porque ahí dejan como un espacio donde el oxígeno se mete generando efecto indeseable. Ahora vamos a conocer sobre qué es la dureza. La dureza es la resistencia que tiene un material a ser penetrado por otro. La dureza se puede medir por diferentes formas. Puede medirse por la escala de Mohs, por el método de rayado, la indentación estática, que está el método de Vickers, de Brinell, el método de Rockwell, y también está el método de rebote, que consiste en dejar rebotar en la probeta para determinar una especie de cuerpo elástico para determinar qué tan duro es el material. Y este es el método Rossywell, también de indentación. La escala de Mohs, ustedes pueden ver que por los minerales es usado más que todo en la parte de los yacimientos, porque en sí la gran parte de los materiales está entre el 9 y el 10, entre el corindón y el diamante, la dureza. En cambio, aquí están los ensayos Brinell, Rockwell, Vickers, en indentación estática, en donde se le aplica una carga, deja una indentación que es estudiada en función de cuánto penetra, aplicando una carga aproximadamente de unos 140 kilopounds. Exactamente. La diferencia entre estos métodos de indentación es la forma que tiene el indentador. Mientras que en la dureza Brinell es como una esfera, la dureza Vickers es una pirámide de 4 lados, mientras que en la dureza Rockwell es un cono, como ustedes pueden verlo en la imagen. Está la dureza por rebote también, que en esta dureza
ustedes pueden ver como este cuerpo elástico con punta de diamante rebota, ahí midiendo la dureza en base a la capacidad que el cuerpo tiene de retornar la energía cinética. Ahora, ¿qué tiene que ver la dureza con la resistencia al desgaste? Unos autores, Sierra, que entre ellos el profesor Sierra, en su publicación encontraron una relación lineal entre la dureza y la resistencia al desgaste. Como ustedes pueden ver en la imagen que les voy a compartir en la siguiente diapositiva, mientras más duro el material, más resiste el desgaste. Eso es digamos que indudable. Ellos hicieron los estudios en diferentes metales, unos puros y también aceros tratados térmicamente, y ellos concluyeron que la resistencia al desgaste depende de sus propiedades mecánicas. Un acero de alta dureza presenta mayor oposición a la penetración y al corte que un acero de baja dureza. Eso es algo bastante claro. Puede ser que existen tratamientos como el temple superficial, lo que es la nitruración, carbonitruración, tratamientos en frío. ¿Con qué propósito? Aumentarle la dureza a la superficie, manteniendo, digamos, cierta tenacidad en el núcleo, con el fin de que esto haga que el material sea más difícil de desgastar. Y bueno, esa es la idea que tienen los tratamientos técnicos, como el temple, que sea por agua, por aceite o al aire, hacer los metales, digamos que más resistentes, más duros al desgaste. Y por supuesto las aleaciones, como no, también las aleaciones también inciden mucho en la resistencia de desgaste. Y sí, bueno, espero les haya gustado mucho este video. Recomiendo que sigan en YouTube lo que es la parte de El Rincón de Ricardo. No solo les voy a hablar de ingeniería, sino también de otras cosas. Y bueno, ríanse mucho con